este tema que lleva por nombre una vida llena del Espíritu Santo. Y quiero decirte antes que no hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que sentir esa plenitud de su Espíritu en nosotros. No hay otra cosa más hermosa, no se compara. No podemos comparar, no podemos cambiar esa plenitud de su Espíritu en nuestra vida, porque no tiene comparación. Es lo más hermoso, es lo más lindo. Pero es algo muchas veces para nosotros tan complicado. Porque hay ciertos factores que van a impedir que tú seas lleno del Espíritu Santo. Para iniciar, yo quiero comentarte algo tan importante, que el Espíritu Santo no es una sustancia, una influencia, una fuerza. No se trata de una energía o de solamente un poder. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué decimos que es una persona? Porque el Espíritu Santo es el que te habla, el que te consuela, el que te guía, te dirige, te restaura, te convence, te da la victoria. Aquel que aprende a vivir una vida llena del Espíritu Santo vivirá una vida victoriosa. Porque el Espíritu Santo te sobrepone. El Espíritu Santo te sobrepone sobre toda circunstancia, toda adversidad, sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda angustia. El cristiano lleno del Espíritu Santo puede disfrutar de un gozo en medio de la tribulación. Amén. Es por eso la necesidad y la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Es algo muy bonito tener el conocimiento de la palabra, es hermoso y tiene que ser. Todo cristiano tiene que llenarse de la palabra, pero también tiene que llenarse del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y quiero comentarte antes de entrar a leer la palabra. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Jehová le habla a Zorobabel y le dice: Zorobabel, no es por fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Amén. Y vemos la vida de los apóstoles. Cuando el Señor les dice: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de un control total sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo te llena, te está controlando. Hay un control sobrenatural sobre ti, sobre tus emociones. Vemos al apóstol Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, negando a Jesús. Tuvo cavidad el temor de llenar la vida de Pedro. Cuando a Pedro le dicen: tú eres uno de ellos, uno de sus seguidores, él dice: no, yo no soy. Y dice la palabra que 3 veces negó al Señor. Dice que aún habló mala palabra en contra del Señor. Se llenó de temor. Pero cuando vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, dice que se pone en pie y con denuedo habla la palabra del Señor, estando en un lugar donde procuraban matarle. En un lugar donde se exponía a la muerte. A Pedro no le importó eso. Pedro estaba lleno y impulsado por el Espíritu a predicar con denuedo la palabra del Señor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no nos importa nada. Lo que queremos es anunciar el Evangelio del Señor. Lo que anhelamos es servir al Señor. ¿Cuántos anhelan servir al Señor? Con todo el corazón. A eso nos llamó el Señor, a servirle, no a medias. Con toda nuestra fuerza.
Gloria al Señor. Y vemos que una persona llena del Espíritu Santo impacta. En donde se pare, en donde esté, hay un impacto de parte del Espíritu Santo. Los apóstoles dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, dice la palabra en el libro de los Hechos. Y los apóstoles, en el lugar que llegaban, algo pasaba, algo sucedía. Aún dice que habían alborotos grandes que movían toda una ciudad, porque era algo poderoso que sucedía donde estos varones llegaban llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Si ellos hubiesen ido solos no pasa nada, pero iban con alguien que se llama Espíritu Santo, y ese alguien quiere caminar contigo también y conmigo. Ese alguien quiere estar en nosotros, quiere habitar en nosotros, quiere hacer moradas en nosotros, pero muchas veces nosotros no le permitimos. Pero tú dirás, ¿cómo no le permitimos si yo anhelo, verdad? Pero el día de hoy vamos a ver ciertas cosas que impiden que el Espíritu Santo tome control sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra. Efesios 5:15. Abra su Biblia ahí. ¿Lo tiene? Dígame. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar de leer. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia del Señor a que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo está avanzado y es necesario que nosotros atendamos con diligencia la palabra del Señor, lo que Él nos está hablando, lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y dice así la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes, más bien, llénense de mi espíritu, dice el Señor. ¿Por qué hace el apóstol Pablo esta comparación? Una persona que toma vino, que se embriaga, empieza a ser controlado bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Y esos efectos, esa influencia de parte del alcohol controla sus sentidos, controla su voluntad, controla muchas cosas en él, su cuerpo. Una persona que se embriaga tiene varios efectos. Tiene ese efecto que ocasiona el alcohol y empieza a ser controlado por ello. El apóstol Pablo dice: no se embriaguen con alcohol, embriáguense con el Espíritu Santo. O sea, ¿qué nos está diciendo? No le entregues tu voluntad a otra cosa, sino al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida completamente. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu mente. Deja que Él ordene todo en ti. Tus pensamientos, tu voluntad. Dejemos que el Espíritu Santo tome dominio pleno de nosotros. Porque de esa manera vamos a vivir una vida en victoria. Si entendiéramos que el Señor solamente quiere que vivamos de poder en poder, de victoria
victoria en victoria, no tardaríamos en decirle: Señor, aquí está mi vida, te lo entrego todo. Si entendiéramos que el Espíritu Santo quiere llenarnos para llevarnos de poder en poder, de victoria en victoria, no tardaríamos más si le dijéramos: Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo. No importa más lo que yo quiero, no importa más lo que yo deseo. Quiero que tú hagas conforme a tu voluntad. Toma el control pleno de mi vida. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nosotros, causa un efecto en nuestra vida. No volvemos a ser más los mismos. Hay un impacto en la vida del cristiano. No vuelves a ser la misma. Porque el Espíritu Santo, cuando te llena, hay un cambio. Esteban, lleno del Espíritu Santo, no le importó dar su vida por el Señor. Hay un poder sobrenatural cuando nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo. Y empieza a cambiar nuestra manera de pensar, porque sus pensamientos se vuelven nuestros. Amén. Porque su voluntad viene a ser nuestra voluntad. Sus anhelos, nuestros anhelos. Y hablo diferente, porque permití que el Espíritu Santo tome control de mí. Y camino diferente. Me conduzco diferente. Algo impactó en mí. En todas las áreas de nuestra vida, no solamente algunas. Tenemos que permitir al Espíritu Santo introducirse y hacer lo que Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Aún en la vestimenta, si vestía mal, el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir. La palabra nos habla, ¿verdad? Que tenemos que vestir decentemente. Y el Espíritu Santo es lo que quiere prepararnos, llenarnos, hacer morada en nosotros. Pero lamentablemente, no todos los cristianos a veces experimentamos una llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no todos experimentamos? ¿Por qué no todos? Porque depende de cuánto nosotros estamos dispuestos a cederle el corazón, el control de nuestra vida a Él. Decimos que el ser lleno del Espíritu Santo es permitirle a Él controlar completamente nuestras vidas. Y si nosotros no estamos dispuestos a entregarle todo, vamos a tener problemas con la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Porque en la misma medida que nosotros nos rendimos a Él, Él hará su trabajo en nosotros. Amén. ¿Por qué yo no recibo nada? ¿Por qué no pasa nada en mí? ¿Por qué no puedo ser lleno? ¿Por qué no puedo obtener ese poder? Ese denuedo, esa capacidad que da el Espíritu. Muchas veces no queremos rendir áreas de nuestras vidas a Él. Yo le decía, apenas yo escuchaba de una cristiana y decía, aconsejándole, es que toda mi familia es así, no se deja aconsejar, así venimos, somos orgullosos. El Señor es lo que quiere hacer con nosotros, transformarnos, dejar la vieja naturaleza, dejar el hombre viejo que muera. Tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos.
porque de otra manera es imposible agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para que el Señor haga su obra en ti? ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto? Porque el Señor te va a hablar y ya te está hablando. Tenemos que cederle el control de nuestras vidas al Señor. Gloria al Señor. Entonces, cada uno de nosotros debe de anhelar ser lleno de Él. Si hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, tiene sentimiento, tiene voluntad, el Espíritu Santo va a estar con alguien que le quiera, con alguien que le anhele. El Espíritu Santo va a estar con alguien que le cuide. Amén. El Espíritu Santo va a estar con alguien que le valore. Si nosotros, siendo humanos, no podemos estar con alguien que no nos valora, ¿verdad? Es incómodo. El Espíritu Santo quiere estar con alguien que realmente le ame. A veces nos volvemos insensibles a su presencia. A veces contristamos al Espíritu Santo. A todos nos pasa. Muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 4:30. Dígame si lo tiene. Amén. Dice así en el 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Amén. El Señor nos habla de no contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista al Espíritu Santo? ¿Cómo se le entristece? Un poquito antes, en el 17, nos habla de una vida nueva en Cristo. Cuando nosotros persistimos en nuestros pecados, cuando nosotros aún permitimos lo incorrecto en nosotros, el Espíritu Santo se contrista. Por falta de comunión también con Él, el Espíritu Santo se contrista. Una vez que el Espíritu Santo nos llena, y quiero comentarte que una experiencia es el bautismo del Espíritu Santo y otra es la llenura del Espíritu Santo, permanecer en la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos llena, pero es nuestra responsabilidad permanecer llenos de Él. Porque mucha gente, o podemos nosotros, puedo yo seguir hablando lenguas y creyendo yo que estoy lleno del Espíritu Santo. El hablar lenguas no me hace ser lleno del Espíritu Santo. Permanecer en una vida consagrada me va a hacer permanecer en la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Permanecer en obediencia, permanecer en comunión con el Espíritu, esto me va a mantener lleno de su Espíritu. Amén. Pero muchas veces no queremos orar, nos cuesta tener una comunión. La Biblia habla de gemidos indecibles, por ejemplo, y es una experiencia tan bonita.
Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, aún de tu ser, de tu garganta, de tu boca, de tu labio. Yo, por ejemplo, he tenido experiencia maravillosa. Hay veces que ya no puedo decir palabras, pero hay un gemido que sale y yo entiendo lo que el Espíritu Santo está hablando a través de mí. Y es algo maravilloso y que hoy yo te lo comparto porque hace un tiempo contristé al Espíritu Santo y perdí todo esto, perdí muchas bendiciones de parte del Señor. Satanás siempre va a buscar que nosotros nos desconectemos. Siempre va a buscar que nosotros no tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. El Señor no nos dejó solos. Yo me voy, dijo el Señor Jesucristo, pero enviaré a un consolador. Enviaré al Espíritu Santo. Así que no estamos solos. Tengamos en cuenta que alguien está contigo. Y si le has contristado, es tiempo de pedir perdón y decirle: Espíritu Santo, yo te anhelo. No quiero que te apartes. No quiero que me dejes. No quiero que te vayas. Tenemos que aprender a mantener una comunión con el Espíritu Santo y no contristarlo. Lo contristamos cuando nosotros hacemos volver a ese viejo hombre y le damos lugar a la ira, al enojo, murmuración, los celos, la contienda, el pleito y tantas cosas que no obran para edificación de nosotros. Tenemos que hacer morir todo aquello y desecharlo y buscar una vida en santidad, una consagración plena en el Señor. Gloria al Señor, porque los deseos de la carne son los que se oponen a que el Espíritu Santo nos controle. Gálatas 5:17. Abra su Biblia ahí en Gálatas 5:17. A partir del 16 vamos a dar lectura. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta ahí, de ahí empieza a hablar de las obras de la carne. Lo que quiero que compartirle es que no tenemos nosotros que satisfacer los deseos carnales. En otra parte dice: no provean, no tenemos que proveer para nuestros deseos carnales. Hay un trabajo que hacer ahí de nosotros, de tomar una determinación, una decisión firme y no proveer ni satisfacer nuestros deseos carnales con la ayuda del Señor. Amén. Tenemos que tomar una determinación si realmente queremos agradar a Dios como Él quiere que le agrademos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer morir en nosotros todo lo terrenal para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Porque el Espíritu Santo nunca va a compartir esta morada, este templo. Dice la palabra que Él nos anhela como celosamente. El Espíritu nos anhela con celos.
Y es por eso que no tenemos que permitir, que admitir que los deseos de la carne nos controlen, sino tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida para poder caminar como a Él le agrada, en una vida fructífera. Vamos a leer el 22, ahí mismo, 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo me doy cuenta si yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy siendo controlado por el Espíritu Santo? Porque en mí hay frutos. En mí hay frutos que es primeramente el amor. Puedo amar aún a los que nos hacen daño, aún a los que nos aborrecen. Porque qué diferencia habría si amáramos a los que nos aman solamente, dijo el Señor, ¿verdad? El que se deja llenar por el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar, porque la capacidad nos la da el Espíritu que mora en nosotros. No es de nosotros, es de Él. Si nosotros le permitimos que Él nos llene, habrá en nosotros gozo en todo tiempo, paz, paciencia no momentánea en todo tiempo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué hermoso es permitir al Espíritu Santo que nos llene, porque empezamos a manifestar los frutos del Espíritu. Porque las personas allá afuera quieren ver algo diferente. Allá afuera necesitan ver algo diferente. Y van a ver a alguien diferente, y ese alguien eres tú, soy yo. Amén. Gloria al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo obre. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida en esta hora. Yo sé que hay cosas que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, y que Él lo va a hacer. Amén. Debo cuidarme de lo que veo. Debo cuidarme de lo que oigo. Debo cuidarme de lo que hago, lo que hablo, para no contristar al Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo te llena, tenemos la responsabilidad de mantener una comunión con Él y no contristarlo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer para ser llenos de Él? Lo primero, tenemos que rendirnos a Él. Rendirnos a Él completamente. Cuando el profeta Joel dice: y después de esto derramaré de mi espíritu, antes está hablando de una humillación de su pueblo. Antes está hablando de un reconocimiento de nuestra falta. Un poquito atrás está hablando de una humillación del pueblo del Señor. Por eso dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los niños, jóvenes, ancianos. Tenemos que rendirnos a Él, pedirle en oración que tome el control de nuestra vida.
Si tú quieres vivir una vida en victoria, tienes que rendirte a Él y decirle: yo no puedo solo. Y decirle: yo te necesito. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere una habitación limpia, preparada. Y Él mismo puede limpiarnos. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Yo sé que muchos hemos batallado con tantas cosas y podemos decir: pero es que me siento atrapado y quiero servir al Señor, pero no puedo. El Espíritu Santo puede hacerte libre. Y yo quiero compartirte como un testimonio propio mío. Hace un tiempo, hace algunos años, estuve batallando con un problema de fornicación. En mi niñez fui expuesto y había un espíritu que se había apoderado. Yo me entregué al Señor y empecé a querer servir al Señor. Y cuando estaba en una banca, en una silla, queriendo adorar al Señor, en vez de concentrarme para adorarle, había pensamientos que perturbaban mi mente. Había acusación, había culpabilidad. Y yo me esforzaba y decía: Señor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué he luchado, he batallado? ¿Por qué no he podido? Hasta que un día me rendí a Él y le dije: Señor, realmente no puedo. Yo necesito que me hagas libre. Y yo clamé al Señor con todo mi corazón y le dije: quiero que me hagas libre de esto. Ese día, palpablemente, yo pude sentir como algo fue arrancado de mi vida. Y desde ese momento puedo alabar al Señor con libertad. Y yo no te estoy diciendo que no tengo tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar. Pero es diferente cuando algo tú le has permitido morar en ti y está dominando tu vida, está dominando tu mente. Es diferente a ser influenciado de afuera. Esos dardos se reprenden, se apagan. Amén. Pero cuando hay algo que le permitiste la entrada y te está dominando, tiene que ser expulsado. ¿Y cómo? Ríndete al Señor. Ríndete al Señor y dile al Señor: ¿qué es lo que pasa contigo? Porque el Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere morar en ti. Gloria al Señor. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene, somos sensibles a Él, al amor de Dios, a la adoración, al servicio. Tenemos ese impulso, esa fuerza para buscar al Señor, buscar más de Él. Para terminar, quiero que vayamos a San Juan 7:37. Dice así la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Él no había sido aún glorificado. El Señor Jesucristo, en el último día de aquella fiesta de los tabernáculos, dice la palabra que se puso en pie y a gran voz invitó y dijo: si alguno de los que están aquí tiene sed,
como diciendo el Señor, si alguien no se ha llenado, no se ha saciado, yo le invito a que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y si alguien se atreve a creer en mi palabra, como dice la Escritura, este será lleno. ¿Qué se necesita para ser lleno de Él? Estar dispuesto. El Señor nos está invitando a darle, a entregarle todo nuestro ser a Él, a rendirle nuestra vida a Él, para que Él la llene. No tengas temor de lo que Él quiere hacer contigo. No tengas temor de lo que Él va a hacer contigo. En ese día que yo fui libre de este problema que les comentaba, en ese mismo día el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Fue algo muy bonito. Yo recuerdo, el Espíritu Santo tomó control de mí y empecé a danzar. Me llenó el Señor, me bautizó. Desde ese momento mi vida empezó a ser diferente. Me comprometí con Él a servirle. Y por su gracia estamos aquí. Porque Él nos ha permitido. No es por nuestra fuerza. No es por tu fuerza, no es por tu intelecto. Es por su Espíritu Santo.